están? Bienvenidos a este live. Bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por estar acá. Yo muy feliz de acompañarles, de poder entregarles información, de poder hablar, de poder compartir. Así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ir saludando a las personas que se unen. Y bueno, les cuento que hoy tengo a dos invitados muy especiales. Ellos son psicólogos, están enfocados en infancia. Vamos a hablar acerca del llanto, si cuando los bebés lloran están manipulando o qué es lo que está pasando. Hola Will Frank, buenas noches. Buenas noches Carol, Daniel, Lactocrianza, buenas noches. Qué bueno tenerlos por acá. Es un placer poderles acompañar. Voy a ir invitando a Daniel, a Carol. Ellos aceptaron esta invitación. La verdad, yo los sigo en su cuenta y he aprendido muchas cosas. La verdad que me identifico con ellos. Así que por eso organizamos. Vamos a invitar a Carol y a Daniel. Para poder empezar a charlar. Gracias por dejar sus mensajes. Hola Carol, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, gracias a Dios. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Creo que todos nos escuchamos bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con Daniel, porque no me deja invitarlo, pero ya parece ser que por aquí está. ¿Listo? Hola Carolina, buenas noches para todos. Bueno, vamos a ver. Si quieren, para todas las personas que están. Hola Daniel, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, voy a decirles unas cosas a las personas que están conectadas. Fíjense que en la parte de abajo de su celular hay un signo de interrogación, es un circulito que adentro tiene un signo de interrogación. Les invito a dejar sus preguntas allí para que no se nos vayan perdiendo pues en el chat a medida que van dejando los mensajes. Bueno, vamos a entrar en materia. Gracias por estar acá. Les contamos a todas las personas que se están uniendo que estamos desde Colombia. Yo estoy en una ciudad, Carol está en otra ciudad, Daniel está en otra ciudad. Entonces, bueno, esto es lo maravilloso de las redes sociales. Para los que no me conocen, soy Ana María, soy enfermera, consejera en lactancia, mamá, esposa, bueno, entre muchas otras cosas. Y me encanta esto, me encanta apoyar a las familias, apoyar a las madres. Y por eso hoy invité a Carol e invité a Daniel para que hablemos acerca de un tema muy interesante, que es sobre el llanto. ¿Manipulan o se comunican los bebés? Entonces, ahorita quiero, por favor, Carol, Daniel, que se presenten, que nos cuenten de ustedes pues lo que deseen, y muchas gracias por estar aquí. Carol. Bueno, empiezo yo entonces. Vale. Bueno, mi nombre es Carol Manga. Yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad Popular del Cesar de Valledupar. Bueno, no soy nata de acá, soy de un pueblo llamado el Carmen Norte de Santander. Y soy mamá. Esos son mis dos títulos ahora, soy psicóloga y soy mamá. Y pues todo el tiempo que siempre tengo disponible estoy pues estudiando, informándome y aprendiendo para enseñarle a todas las personas que nos están viendo aquí, que no han podido entrar y ya. Muchas gracias, Vale. Carol, qué bueno.
Daniel. Hola, hola a todos, a todas. Mi nombre es Daniel Torres, Daniel Camilo Torres Ramírez. Soy también psicólogo, egresado de la Universidad Popular del Cesar. Actualmente estudiante de la especialización en neuropsicopedagogía. También soy un amante de los niños y niñas, de todo el tema de la crianza, del desarrollo infantil. Me encanta leer, estudiar, ver videos sobre todo esto. Y eso fue lo que nos trajo a crear la cuenta de Neurocrianza con Dios. Actualmente estoy en Valledupar. Vivo acá, aunque soy de Bogotá, pero vivo en Valledupar, Cesar, Colombia. Y estoy muy contento y muy expectante de estar acá y de todo lo que creo que vamos a estar hablando, que siento que es muy interesante y muy importante. Bueno, muchísimas gracias de verdad. La verdad yo siento la pasión, el deseo, el profesionalismo de ustedes por hacer esto, por brindar también herramientas a los padres y a los cuidadores, porque bueno, criar no es fácil, no es una tarea sencilla y creo que todos necesitamos, además de información, herramientas prácticas, porque hay demasiadas cosas en la red y necesitamos son cosas del día a día. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia preguntando algo que no es fácil de desarrollar, no, digamos que no es un tema corto, más bien es un tema muy amplio y tiene que ver con el desarrollo mental. Este desarrollo mental viene desde la gestación, cuando se está formando ya el bebé en el vientre de la madre, pero además, después de que el bebé nace, pues va a continuar a lo largo de su vida todo ese desarrollo mental que además tiene que ver con la parte emocional y la parte social. Entonces, me gustaría que nos hagan un resumen, que nos cuenten aspectos fundamentales, aspectos importantes de ese desarrollo, ya que así las familias van a poder entender que no es un capricho de los niños portarse como se portan, que no es porque esos niños sean mala onda, sino porque realmente tiene que ver mucho con el físico, con el desarrollo mental. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen los expertos para poder entender un poco más del tema. Vale. ¿Inicias, Caro? Dale, comienza tú. Bien, ¿qué decir del desarrollo? Ciertamente, al momento de nacer, el ser humano no está completamente desarrollado. Y de hecho, como para iniciar, saber que el desarrollo del cerebro termina eso de los 24 o 25 años de edad. Y en la medida que vamos creciendo, que vamos obteniendo diferentes experiencias, nuestro cerebro va cogiendo forma, va desarrollándose, va creciendo realmente. Y por lo menos lo que es el primer año de vida es esencial los cuidados que se necesitan. Hay que estar muy pendiente de los niños y niñas, porque durante este primer año es donde se desarrolla lo que llamamos, apego seguro. Es en este primer año donde atender las necesidades del niño, donde estar al tanto de qué es eso que le está pasando, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío. Eso va a desarrollar como una expectativa en el niño de si papá y mamá lo están cuidando o no. Y llevando eso al llanto, precisamente, esa es la función del llanto, hacer como este llamado, este comunicar, oye mamá, me está pasando esto, tengo hambre, tengo sueño, estoy sintiendo dolor. De repente, algunos datos así importantes, a lo largo del desarrollo van a ocurrir algo que llamamos hitos del desarrollo, por ejemplo, en temas del sueño. Los primeros 3 meses el sueño infantil es súper desorganizado y ya alrededor del cuarto mes es que se empieza a organizar. Más adelante, alrededor de los 8 meses, podemos estar hablando de algo que se llama los inicios del nacimiento psicológico, que es cuando el bebé empieza a sentir que es una persona distinta de su madre, que es un proceso que ya tiene su punto más intenso, más fuerte, alrededor del año y medio, y es lo que luego desencadena en los 2 años, lo que llamamos los terribles dos, que es cuando se aumentan las pataletas, se aumentan los lloriqueos de los niños, pero vamos a que cada una de estas etapas, cada uno de esos procesos que van pasando, lo que dan cuenta es de que el cerebro está cableándose,
de que las estructuras del cerebro están empezando a funcionar de una manera más holística, más completa. El ser humano, otro dato así súper bonito que me gusta mucho repetirlo, es el mamífero más subdesarrollado que hay. Cuando nacemos somos los más dependientes de toda la naturaleza. Pensemos que para estar equiparados con un elefante, por ejemplo, un hipopótamo, debería tener 21 meses de embarazo una madre para que al momento del nacimiento el bebé humano mamífero sea igual al del resto de mamíferos de la naturaleza. Eso nos habla de lo importante que es estar para los niños, atender sus necesidades, cuidarlos y de cómo cada hito que se va cumpliendo va trayendo algunos cambios y generalmente estos cambios están relacionados con el lloro de los bebés, con el pedir que se atienda la necesidad, que ya luego vamos a ir dilucidando a lo largo del año. Bueno, creo que pues Daniel hizo un resumen bastante completo. Aquí pues me gustaría de pronto añadir un poco que nuestro cerebro se va desarrollando de abajo hacia arriba. Entonces, en uno de nuestros posts precisamente hablábamos de algo y es que nosotros tenemos algo que llamamos cerebro reptiliano, luego seguiría por estructurarlo de esta forma, cerebro reptiliano, cerebro límbico y el neocortés, que ya es el cerebro superior, que es el encargado pues de racionalizar las cosas. Cuando están los bebés así bien pequeñitos, eso, por poner una edad, digamos que antes de los 2 años, el cerebro que más está activo, más está en funcionamiento, es el cerebro reptiliano. ¿Con qué nos dice el cerebro reptiliano? Pues que nosotros actuamos por instinto. Es decir, ante el miedo, ante la tristeza, ante la rabia, ante cualquiera de estas emociones, nosotros vamos a actuar instintivamente para nuestra propia supervivencia. Los bebés, como no pueden hablar, o sea, la única forma de comunicación que tienen es el llanto, pues lloran. Si algo les duele, lloran. Si tienen hambre, lloran. Si los molestamos de pronto por sobreestimulación, lloran. En este momento su cerebro reptiliano es el que casi siempre está en funcionamiento. El neocortés no es que no funcione, sino que funciona en menor medida y va activándose más y más y más a medida que el niño pues va creciendo y va teniendo nuevos aprendizajes y nuevas experiencias. Bueno, qué información tan interesante. Me gustaría que las personas que nos están acompañando nos digan si nos escuchan bien, si están allí, desde donde de pronto nos saludan. Y recuerden que aquí abajito de su celular, en la parte inferior, van a encontrar un circulito con un signo de pregunta y ahí nos pueden ir dejando sus preguntas, aunque habíamos dejado una cajita de preguntas y bueno, nos dejaron algunas, así que las vamos a ir respondiendo a lo largo del live. Muy importante toda la información que nos dieron, porque fíjense que los bebés no nacen totalmente desarrollados. Ellos de hecho necesitan seguirse como criando fuera del vientre de la mamá para poder comprender muchas cosas que pasan alrededor, para ir cableando sus nervios, bueno, ir madurando sus neuronas y demás. Y todo esto se desarrolla, digamos, con la primera figura de apego, que en este caso, si la mamá amamanta o si la mamá es quien lo alimenta, pues se va a iniciar ahí. Y así es como van a poder desarrollar su parte emocional y su parte social, dependiendo cómo esta persona responda a las necesidades del bebé, pues el bebé, digamos, que va a aprender que esa persona está allí para atenderlo, para solucionarle, así como nos dijo Daniel. Y que hay una parte inmadura, como nos dijo Carol, que el bebé no es un caprichoso, que el bebé no es un malcriado, sino que eso hace parte de esa inmadurez que también lo vamos a seguir hablando a lo largo. Karen, gracias, buenas noches desde Sogamoso, Boyacá. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a tocar un tema también muy importante que tiene que ver con ese desarrollo y son las hormonas. Hay múltiples hormonas, una cantidad de hormonas que están presentes en nuestro cuerpo, la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, en fin, o sea, muchas, pero hay una
que tiene que ver mucho con el tema del llanto y a veces con el tema del estrés de los bebés. Entonces, hoy estamos hablando acerca de si manipulan o se comunican y tiene que ver con el cortisol. Entonces, hablemos un poquito del cortisol porque esta hormona resulta que puede llegar a tener algunos efectos indeseables en los bebés y es algo que de pronto muchas personas desconocen y que por eso no decimos que dejen llorar a los bebés porque sí. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta hormona y de otras para ver de qué se trata todo esto y cómo influyen las hormonas y por qué decimos que hay que atender el llanto del bebé. Vale. Bueno, el cortisol es conocida como la hormona del estrés y lo que sucede es que nuestro cerebro segrega esta hormona cuando estamos en situaciones estresantes, precisamente. Entonces, lo que sucede cuando dejamos que el bebé llore es que se empiezan a acumular, como por decirle, como cascadas de cortisol en el cerebro. Y este cortisol lo que hace es que tiene efectos a largo plazo en el desarrollo tanto cognitivo como emocional de los niños. Aquí quiero tocar algo que tiene que ver con el apego, con el desarrollo de un apego seguro para aterrizarlo en este tema del cortisol. Resulta que cuando hablamos de apego, hay dos conceptos súper importantes, que son la predictibilidad y la conexión. La predictibilidad tiene que ver con este poder predecir lo que mamá va a hacer cuando el niño tiene una conducta de apego. Una conducta de apego puede ser llorar, puede ser estirar los brazos, puede ser incluso llamar a mamá. Y la conexión es precisamente la atención que tiene mamá o que tiene papá ante esta conducta de apego. Cuando el niño logra predecir que va a haber una buena conexión, que mamá va a atender ese llanto, que mamá va a responder a esa necesidad, es cuando hablamos de apego seguro. Cuando el niño predice que no va a haber conexión, hablamos de apego evitativo. Cuando el niño no logra predecir que va a haber conexión, hablamos de apego ansioso ambivalente. Y cuando el niño no logra predecir nada, o sea, nada, no hay como una estructura armada en su cerebro, es cuando hablamos del apego desorganizado, que es el nivel más alto de negligencia, de maltrato infantil, cuando de verdad que estamos hablando incluso ya de trauma en la infancia. ¿Qué sucede? En este caso del apego del evitativo y del ansioso, cuando el niño no sabe si van a responder o está predispuesto a que no le respondan, es cuando el llanto empieza a aumentar. Porque el llanto es la conducta de apego que quiere traer esa conexión. Cuando no hay esa respuesta, es ahí que el cerebro se inunda del cortisol. Y a eso vamos a lo importante que es atender el llanto, para crear esta relación de apego seguro en la que estas cascadas extremas de cortisol no se segreguen. El cortisol es necesario, es lo que nos permite estar alerta, lo que nos permite estar despiertos, y es gracias al cortisol que ahora mismo todos estamos aquí atendiendo al live. El problema es cuando esas cantidades de cortisol empiezan a aumentar, porque lo que hace es que interrumpe las conexiones neuronales. Cuando se interrumpen esas conexiones, entonces los procesos cognitivos se ven alterados. Se han visto en investigaciones niños con altos niveles de cortisol en sangre que luego tiene repercusiones en su desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, en el desarrollo emocional, también niños que les cuesta más adelante comprender las emociones de las otras personas, y los altos niveles de cortisol también se han asociado con problemas de salud mental en la adolescencia y la adultez, como problemas depresivos sobre todo, o problemas incluso ya en los niveles más graves, más extremos, de trastorno de estrés postraumático o de trastornos de la personalidad, de personalidad disociativa, entre otros. De ahí lo importante que es atender al llanto, para evitar que el estrés se acumule, para a corto plazo favorecer el desarrollo normal y a largo plazo protegerlos de enfermedades y trastornos mentales. Bueno, sí, como decía Daniel, el cortisol es necesario, pero en grandes cantidades llega a hacer daño a corto y a largo plazo. Por lo menos
grandes cascadas de cortisol, como ya decía Daniel, pues pueden afectar ciertas áreas o estructuras del cerebro, como puede ser el área orbitofrontal, también puede afectar las células del hipocampo, y aunque el cerebro no es como que una parte haga esa sola función, sino que hay varias partes del cerebro que hacen la misma función, si una de estas se ve afectada, pues ya la persona puede tener problemas en determinada área, por lo menos al afectarse el área orbitofrontal, pueden haber problemas de memoria, o al afectarse el hipocampo, pueden haber problemas en la forma en cómo la persona va a reaccionar ante situaciones de miedo porque se está afectando la amígdala. ¿Cómo reducir de pronto el cortisol? El cortisol, por lo menos en los bebés cuando están llorando, se reducen con el simple hecho de cargarlos, de abrazarlos, de mostrarle ese afecto y ese amor incondicional. Cuando la mamá no está, cuando la mamá no atiende el llanto del bebé, el cortisol sube. Y es que no solamente en los bebés, ya en niños más grandes, incluso a veces en los adultos, cuando estamos en situaciones estresantes, que no tenemos nada que nos genere calma, pues ese cortisol lo que hace es que aumenta y aumenta, y a largo plazo ese cortisol mantenido pues puede generar las problemáticas que ya mencionó Daniel, entre esas ansiedad, depresión o incluso problemas físicos como puede ser problemas cardiovasculares, puede generar diabetes, puede generar también afectar el sistema inmunológico. Entonces, si se nos afecta el sistema inmunológico, pues estamos más propensos a sufrir enfermedades. ¿Y todo esto por qué? Por el alto nivel de cortisol. Eh, Hablando también de neurotransmisores, ¿cómo podemos contrarrestar estos altos niveles de cortisol? Hay unos neurotransmisores que le llaman el cuarteto de la felicidad, que incluye lo que es la serotonina, la dopamina, las endorfinas y, la oxitocina. Todo esto está relacionado pues con generarnos placer, esa sensación de bienestar o de felicidad. Y por lo menos la oxitocina a mí me parece que es una de las más importantes, según mi percepción, porque esta es la que nos ayuda a establecer los vínculos emocionales o el apego con las personas. De hecho, cuando como mamá lactamos, se genera muchísima oxitocina, no solamente en el cerebro del niño, sino también en el cerebro de la mamá. Esto hace que se crea esa conexión entre la mamá y el niño. Esto genera bienestar y seguridad en ambas partes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro cuerpo se produzca estos neurotransmisores o estas hormonas? Y es con cosas tan simples como abrazar, de pronto los masajes, ya uno de adulto iniciar cosas que para uno son importantes o lograr algo importante y celebrarlo, recibir la luz solar, cosas o sea, que son tan sencillas, hace que se produzcan estas hormonas y que los niveles de cortisol bajen porque nos sintamos más plenos y con un mayor bienestar. Sonreír, sonreír ya genera endorfinas. Bueno, miren, hemos hablado de cosas súper interesantes y ustedes saben que aquí en mi cuenta, de hecho aquí arribita ustedes hacen clic y pueden encontrar mi cuenta de mamá o la cuenta de Daniel y Carol, Neurocrianza con Dios. Y Carol ha hablado de algo que yo hago, que es lactancia materna, consejera en lactancia materna, y fíjense que ella habló de la oxitocina, de una hormona súper importante que tiene que ver con la lactancia, y a veces la lactancia va a fluir cuando la mamá está bien, cuando sonríe, cuando se relaja, cuando escucha algo que le gusta, y eso va a hacer que la producción de leche aumente. Entonces, cosas muy básicas. Yo sé que estamos hablando de los bebés, pero fíjense que cuando la lactancia funciona para la mamá, generalmente va a funcionar para el bebé, y eso va a ayudarle a estar tranquilo, porque esas neuronas espejo van a ayudar a que esa calma que encontró la mamá, pues también la encuentre el bebé. Entonces, fíjense que mencionando las estructuras, mencionando estas partes cerebrales, nos vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Mi bebé está manipulándome o mi bebé se está comunicando? ¿Ese niño que está llorando está manipulando o se está comunicando, está pidiendo algo? ¿Sí?
Entonces es importante reconocer estas hormonas, saber qué pasa, que también tiene que ver mucho con la crianza, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y que es una manera en cómo el bebé también va a aprender sobre las emociones, a desarrollarse para poder socializar, para poder responder ante el estrés, ante las situaciones difíciles, y eso se va haciendo desde bebés, desde la primera infancia, por eso es tan importante este tema. Vamos a hablar ahora. Buenas noches a todos los que siguen ahí, los que se siguen uniendo. Gracias por estar acá, gracias por dejar sus mensajitos. Nos han dicho que es muy interesante, que es un tema muy importante el que estamos tratando hoy. Vamos a hablar de las creencias o algunos mitos que se tienen sobre el llanto de los bebés. Entonces, nos dejaron algunas preguntas que vamos a ir detallando en este espacio. Igual si queda alguna duda, por favor nos hacen saber al final. Pero, ¿los niños de verdad lloran para manipular o es que se comunican? ¿Ustedes qué nos pueden decir? Vale. Voy a dar una respuesta y luego Carol me complementa. Y en la siguiente Carol responde y yo complemento para hacer como esta dinámica así bien chévere. Listo. Bien. Para poder manipular se requiere haber desarrollado algunas funciones cognitivas que por lo menos antes de los 5 años es imposible que un niño las haya desarrollado. Ya desde ahí podemos empezar a dilucidar que se trata más bien de un intento de comunicar una necesidad antes que empezar a manipular. Y eso no quiere decir que si el niño tiene 5 años y llora para que le den algo, entonces está manipulando ya porque es malo, porque tiene ganas de doblegar la voluntad de papá y de mamá, sino que probablemente si manipula es porque está viendo manipulación en su entorno, ya que el hecho de que ahora sí empieza a tener funciones no quiere decir que sea un experto en manipulación. Para aprender a manipular, tiene alguien que manipularme primero. Así que partiendo esta respuesta en dos partes, hablando de primera infancia, un niño muy pequeño, menor de 4 años, de 5 años, si puede manipular, no puede manipular. El llanto es una expresión genuina de que necesita algo. Y es en la práctica donde mamá y papá o los cuidadores que están al tanto del niño y de la niña tienen que entrever qué me está queriendo decir el llanto. De hecho, hace un momento yo hablaba de las conductas de apego de los niños, que son este llanto, llamar a mamá, estirar los brazos y eso. Y la respuesta que damos como padres, bueno, que dan los padres, tiene todo que ver con la respuesta que le dieron a ellos cuando eran niños, con su propia historia y con su salud mental. Y desde ahí habría que entrever por qué de pronto yo como papá estoy pensando que mi niño de 1 año, de 2 años, 3 años, me está manipulando. ¿Cuáles son las creencias que yo traigo? Porque lo que está pasando es que el bebé está expresando su necesidad. Pero aquí yo quiero tocar es también en ese autocuidado y esa revisión y esa introspección que puede hacer el adulto para revisar por qué yo creo que me está queriendo manipular. A lo mejor tengo el desconocimiento, a lo mejor es lo que me han venido enseñando, pero aquí estamos viendo que nunca es una manipulación. Se trata más bien de una necesidad genuina que tienen los niños y las niñas. Hay dos procesos que son claves para la manipulación, que es haber desarrollado teoría de la mente y metacognición, que de hecho la teoría de la mente es una forma de metacognición. La metacognición tiene que ver con revisar nuestros propios procesos cognitivos. Por ejemplo, el metapensamiento es pensar acerca de mis propios pensamientos. El metaaprendizaje, revisar cómo yo aprendo. Entonces, el revisar la propia mente del niño, de mí mismo, perdón, es necesario para poder manipular. Al mismo tiempo de la teoría de la mente que implica ya no revisar mis propios pensamientos, sino los pensamientos del otro. Les pongo un ejemplo. Un niño para manipular a mamá con los llantos tendría que pensar en que voy a llorar porque cuando yo lloro y mamá me da el helado que le estoy pidiendo. Entonces, al llorar, mi mamá va a sentirse en la obligación de darme el helado. Ese proceso de pensar en mi propio pensamiento y de ponerme como en la mente de mamá de cuál sería su respuesta, ahí están implicados la metacognición y la teoría de la mente.
Y todo eso, un niño menor de 7 años no lo puede hacer. No hay forma, porque las estructuras de su cerebro que le permiten tener esas funciones aún no están maduras. Y ya el niño, y ahora estamos hablando de 7 años, imagínense. O sea que todo lo que viene antes es un llanto genuino, una expresión genuina de su necesidad. Y lo que viene después, aquí viene la segunda parte de mi respuesta, ya no es que el niño manipula porque listo, 7 años ya recién cumplidos, es un experto en manipulación, sino porque probablemente en su dinámica de familia ha visto de que, por ejemplo, si te comes el plato entero, puedes salir a jugar. Entonces ahí vemos cómo está manipulación. Si le das el besito a mamá, te compro el helado. El besito a la abuela, te doy tu, no sé, tu videojuego. Algo, esas dinámicas de darle un algo a cambio de otra cosa, eso es manipulación emocional. Y es más probable que el niño esté manipulando porque lo está aprendiendo de un otro, de un adulto, a que él mismo tenga la necesidad de hacerlo. Es espectacular lo que estás diciendo. Discúlpame, te voy a interrumpir porque como tenemos varias preguntas, si quieren tú vas respondiendo una, Carol otra, o a menos de que Carol tenga algo para complementar. Pero esto que estás diciendo creo que todos quedamos wow. O sea, wow. Y es algo que nos hace reflexionar, que nos hace pensar y que nos hace entender aún mejor el comportamiento de los niños. Carol, ¿cómo saber cuándo los niños usan el método del llanto o usan el llanto para conseguir lo que quieren? Bueno, justo lo que iba a complementarle a Daniel tiene que ver mucho con esta pregunta. Y es que precisamente las mamás a veces se lo preguntan de esta manera, o sea, si el niño, tengo un niño digamos de 3 años o 4 años, si ya sabemos que no me puede manipular, entonces ¿por qué cuando yo voy a la tienda siempre me forma la pataleta o el berrinche para que yo le compre algo? Y lo voy a enfocar desde mi experiencia personal porque acá en mi casa hay una tienda y veo a diario llegar niños, mamás con niños, y hay un caso particular de una mamá que siempre llega con su niña y siempre, o sea, ¿qué puedo decir? Que siempre, sería muy rara las veces que no lo hace, que no hace una pataleta, o sea, casi todo el tiempo está haciendo pataletas porque quiere que le compren algo. ¿Qué pasa? La mamá en el momento no se lo compra, la niña empieza su berrinche, al final a las malas se la lleva a su casa, pero luego a los 5 o 10 minutos llega la niña con la moneda a comprarse lo que quería. Entonces, ¿qué pasó? No es que la niña tenga esa capacidad de manipularla. Lo que pasa es que está sucediendo algo que nosotros llamamos condicionamiento. O llamémoslo de otra forma, la niña se acostumbró, como lo decía Daniel, que siempre que llora va a obtener la galleta. En este caso, la niña sabe que va a obtener lo que quiere, sea en el mismo momento o sea después. Entonces, ¿cómo sé si mi hijo me está manipulando? Pues fácil, yo le estoy dando lo que quiere cada vez que la niña o el niño utiliza el llanto como un instrumento para obtener eso que tanto desea. Si cada vez que ella llora yo le doy lo que quiere, no me está manipulando en sí. Yo he acostumbrado a ese niño que esa es la forma en cómo se obtienen las cosas. Ahora revisemos nuevamente, como decía Daniel, la edad. O sea, si no cumple el criterio de edad, la niña o el niño no me está manipulando. Yo lo estoy condicionando a que esta es la forma que tiene que usar para obtener eso que quiere. Y no solamente es para obtener una galleta, es para obtener 5 minutos más de televisión, es para poder salir a jugar con sus amigos a determinada hora, es para obtener incluso a veces afecto. O sea, a veces hacemos esto, hacemos lo otro, o nos ocupamos que de la cocina, que del trabajo, que de un montón de cosas, y el niño tiene que llorar, armar una pataleta, tambalearnos de la ropa para llamar nuestra atención, para que nosotros podamos jugar con él, para que le podamos dar afecto. Y lo sé porque a veces me ha pasado, a veces me ocupo tanto en cosas que mi hijo tiene que recurrir a ese instrumento de llorar o de alarme de la ropa para que yo le preste atención, así como en este otro caso la niña tiene que recurrir al llanto para obtener su dulce o su galleta. No sé si de pronto si respondí la pregunta o si quedó dudas. Sí, a mí me quedó claro. Quisiera saber si las personas que están conectadas acá
¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Nos están dejando algunos saludos por el chat, también nos están dejando preguntas. Les pido por favor que en el circulito, en la parte inferior, nos dejen la pregunta para que no se nos pierda a través del chat. Saludamos a Karen, a Karin, a José, a Ángela. Gracias por estar acá todos. Bueno, entonces, conclusión, los niños no saben manipular. No es algo que ellos puedan razonar, que puedan entender, que puedan, bueno, hacer este tipo de cosas. Entonces, el llanto es algo genuino, es algo que ellos usan realmente para comunicarse, ¿sí? Que aprenden a manipular, lo entendí yo, debido a un chantaje. Si haces tal cosa, te doy esto. Si te comes esto, o si haces lo otro, o te portas así o asá, pues te doy tal cosa. Y entonces, ese aprendizaje es el que los niños tienen, y resulta que cuando el adulto no responde a eso, porque se le olvidó que en su momento condicionó al niño así, es cuando el niño llora porque sabe que finalmente pues le van a dar gusto. Entonces ahí entramos a otra parte que hablaremos de pronto en otro live, que es la crianza, que es la instrucción, que es lo que yo le estoy enseñando al niño o a la niña desde casa, para cuando salgamos, para cuando nos relacionemos de tal o cual forma, para cuando vayamos a la tienda, lo que va a pasar. Los vamos a anticipar de lo que va a ocurrir, y como yo soy la calma, ellos aprenden conmigo por esas neuronas espejos, pues entonces yo voy a mantener la calma para que el niño o la niña pues entienda que lo que yo estoy hablando es verdad, que no voy a ceder, que me voy a mantener, que lo voy a acompañar en su frustración, pero que las cosas pues se van a hacer así porque en este momento es así. No le podemos dar dulce porque va a almorzar, o porque no tengo plata, o porque no quiero que coma dulce, soy la mamá. Entonces yo le voy a comunicar eso al niño, pero eso no lo voy a hacer de un día para otro. Yo necesito irlo instruyendo, irle enseñando en casa, a través del juego, a través del diario vivir, para que cuando salgamos a la tienda o vayamos a un parque, a un restaurante, pues el niño responda también a este tipo de cosas. Otra pregunta que nos dejaron: si yo lo cargo, si cargo a mi bebé cuando llora, se van a mal acostumbrar. Es que me han dicho que no responda de inmediato a su llanto porque se va a mal acostumbrar y porque necesita aprender, porque necesita madurar los pulmones. También nos dijeron que necesita madurar los pulmones y por eso hay que dejarlo llorar, que no lo cargue de una. ¿Ustedes qué nos pueden decir al respecto? Bueno, falso. O sea, comenzar diciendo que es falso. Cargar a un niño no lo malacostumbra. De hecho, el afecto es una necesidad tan básica como es el hambre, como es el sueño, como es tenerlos aseados. O sea, es una necesidad normal. Y cuando ellos lloran para que los carguemos es porque ellos realmente lo necesitan en ese momento. De hecho, no atenderlos, como ya veníamos hablando acá, lo que va a generar son problemas a corto y a largo plazo. Cuando es que a mí como mamá me decían precisamente eso, que no dejara, que no me cargara tanto a mi hijo, que lo dejara en su cuna para que aprendiera a dormirse solo, para que yo tuviera tiempo de hacer cosas. Y bueno, obviamente nunca hice caso, pero muchas mamás lo hacen y yo creo que se han creado esta idea como una forma tal vez también de consuelo, porque todas las mamás no siempre tienen tiempo de tener a sus hijos en brazos. Pero que nos malacostumbremos, no. Entonces, no hacerlo lo que hace es eso, que genera daño en estructuras cerebrales, que a largo plazo puede afectar su confianza, su autoestima. Y ignorar el llanto del bebé genera algo que nosotros llamamos desesperanza aprendida. O sea, el niño llora porque necesita afecto o cualquier otra necesidad, nosotros siempre los ignoramos. Entonces, el niño ya se cansa de estar llorando, de ser ignorado, y lo que pasaría por su cabecita sería algo como, ¿para qué voy a llorar si igual no me van a atender? Entonces el niño va a dejar de llorar para pedir eso que necesita. Entonces ahí ya se está afectando algo en el niño, que lo que va es a generar
cualquiera de estos tres tipos de apego inseguro que mencionó Daniel. No se va a poder generar de pronto un apego seguro porque es que no hay confianza entre el niño y la mamá. ¿Y cómo va a haber confianza si cuando él necesita algo no lo atienden? Entonces no va a haber un apego seguro. Así que si se malacostumbran, no se malacostumbran. Además que no se puede decir malacostumbrar a algo tan bonito como es el amor. O sea, ¿quién se malacostumbra al amor? Todo el mundo quiere amor. Cuando estamos enamorados, queremos que nos abracen, queremos que nos den besitos, queremos verlos seguido, ¿cierto? Entonces, el niño quiere eso mismo con nosotros, entonces no se malacostumbra a eso. Es algo que le genera bienestar tanto al bebé que incluso a la mamá. También, bueno, ya habría que mirar otros factores de cómo a veces puede afectar la salud física, ya enfermedades o algo. Pero de resto, o sea, lo mejor que uno puede hacer es cargar a un bebé o portearlos, usar un fular o un canguro. Siempre tener cerquita al bebé, que él pueda sentir siempre ese amor, esa confianza que nosotros depositamos en él y él en nosotros. Rutinas de Genial. conexión. Ok. ¿Quieres decir algo más, Daniel, o te hago otra pregunta que nos dejaron? Quería agregar esto de las rutinas de conexión, porque de repente una mamá me dice, no, tengo problemas en la espalda, no puedo portear, no puedo cargar, pero puedes de repente tocarlo, sonreírle o hacer contacto visual, y estas rutinas también favorecen esta atención que el niño necesita. Y ya, claro, el respondió bastante completo. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Nos siguen dejando mensajes, preguntas que ya ahorita en un momento pues las vamos a tratar. Entonces, Daniel, después de todo lo que nos ha dicho Carol, ¿hay que responder de inmediato al llanto de los bebés, sí o no? Siempre que se pueda, sí. Obviamente en la práctica, en el hacer de ser mamá y de ser papá, yo entiendo que es imposible. Van a haber situaciones donde uno quiera atender enseguida, pero no se puede. Pero cada que se pueda, porque lo que genera efectos positivos a largo plazo no es que todas las veces se hagan bien las cosas, sino que la mayoría de las veces se puede hacer de la mejor manera. Así que siempre que puedas cargar al bebé, siempre que puedas atender el llanto, siempre que puedas tener este contacto físico, siempre que puedas portear, no le va a hacer ningún daño, todo lo contrario, va a ser súper positivo para el desarrollo emocional, incluso físico de los bebés. Y si en algún momento no se puede, bueno, tratar de que esos momentos no sean la mayoría, que la mayoría sean de atenciones rápidas. Uh-huh. Y algo que también nos dejaron acá es que si es válido descartar siempre el llanto como instrumento de manipulación o depende de la situación, podemos leer qué es lo que está pasando. Siempre hay que descartar el llanto o algunas veces puede que el niño lo esté usando como instrumento de manipulación. Ya en parte se respondió esa pregunta cuando dijeron que los niños no manipulan, no tienen esa capacidad de manipular y que es una conducta aprendida, o sea que es algo que el niño lo condicionaron para responder de esa manera. Entonces creo, voy a decir algo y después ustedes quieren por favor agregar. Creo que es algo que tiene que ver con la crianza, con la instrucción, con cómo nos hemos portado nosotros, adultos, con el niño, cómo le hemos enseñado a que él puede responder, porque digamos que él está aprendiendo de lo que ve, de lo que escucha, de cómo se portan con él. Entonces, habría que ver, o sea, como dice la pregunta que nos dejaron, habría que leer qué es lo que está pasando con ese niño, qué es lo que está pidiendo realmente, si yo ya le he explicado, porque a veces nos pasa como adultos que esperamos que los niños sepan ciertas cosas que ellos no saben porque están aprendiendo, pero que es necesario que nosotros les expliquemos por qué está pasando esto, por qué no les estamos dando esto, o por qué las cosas tienen que ocurrir así. No sé si quieran agregar algo más. Yo quiero de pronto hacer como una especie de aclaración, porque por un lado hablamos de la necesidad genuina del niño, que lo lleva a llorar para pedir que se atienda una necesidad. Y por otro lado, hablamos de este aprendizaje que tiene el niño para, a través del llanto, conseguir lo que quiere.
Y estas dos cosas, la necesidad genuina y el haber aprendido a llorar para conseguir algo, no son excluyentes. Cuando un niño aprende a llorar para conseguir algo, en el fondo también está sintiendo que se le está alterando algo, que se le está quitando algo que para él o para ella es importante. Y es porque en la infancia hay que mencionar que hablamos de que los niños se mueven por algo llamado principio del placer, que quiere decir que todos los niños y niñas van a buscar todo lo que les genere bienestar en el momento presente. Cuando no lo tienen, sienten de alguna manera como que se está atentando contra esa necesidad, contra ese querer sentirse bien, y desde ahí es que es genuino el llanto. Lo que no podríamos de pronto decir, por esto quiero hacer la aclaración, es que si un niño de 4 años llora porque no le di la galleta, entonces la galleta es una necesidad. No, la necesidad es la de satisfacer el placer, pero no por eso le vamos a dar la galleta, porque la necesidad realmente más grande aquí es de poner el límite y de decirle, ya te comiste una galleta hoy o está muy tarde para comer galletas, no es hora de las galletas. Entonces, quiero hacer como esa claridad de que hay una necesidad que es genuina, que es la de salvaguardar, por así decirlo, mi deseo de sentirme bien, que puede ser a través de cosas positivas como dormir, como que se me quite el calor, el frío, que se me atienda un dolor. O por el otro lado, está el hecho de que listo, estoy llorando porque quiero un capricho, pues en ese caso no vamos a darle el capricho para no generar el aprendizaje, condicionamiento. No sé si puede ser claro con esto, pero hablar de que no son excluyentes. Hay una necesidad que es genuina, que es la necesidad de algo básico o del deseo, y nos toca corresponder a la necesidad realmente básica, cuando es solo un capricho, poner el límite para evitar que haya un aprendizaje por asociación o un condicionamiento. Mira que hablaste de algo que a veces se tiene miedo, perdóname Carol, y es límite. Límite también es amar. Entonces hay que aprender cómo poner ese límite, no hay que tener miedo, no lo vamos a hablar acá porque sería otra hora de live, pero es importante porque eso también les va a dar seguridad a los niños. Ay, mira, yo puedo llegar hasta acá porque ya mamá me dijo esto, ¿sí? Entonces es muy importante. Carol, ¿querías decir algo? Sí, yo quería añadir que recientemente leí algo que me pareció muy interesante. Y bueno, o sea, de pronto otras personas se preguntan por qué el mecanismo que tienen los niños o los bebés más que todo para manifestar que sus necesidades es el llanto. Y según lo que yo estaba leyendo recientemente es que así como el llanto es ese mecanismo que está instaurado en el niño para manifestar sus necesidades, también es el mecanismo con el que, no sé si decir predispuesto, pero voy a usarla, arriesgándome, con el que ya nosotros adultos estamos también predispuestos o programados para responder ante el niño. Lo que yo estaba leyendo era que según un estudio, cuando un bebé llora, en el adulto que lo está escuchando o en la persona que lo está escuchando, se activan unas zonas para atender asuntos urgentes de vida o muerte, y también se activan unas zonas que están implicadas en la relevancia emocional, o sea, qué tan importante es este estímulo, y también activa áreas motrices, es decir, escucha al bebé, en la persona se activa algo que dice es importante, y también algo que me indica que debo hacer algo. Incluso el estudio se hacía con animales, y una venada, cuando escuchaba el llanto de otros animales que no eran el suyo, corría a socorrer a lo que fuera. Pero ya, bueno, aquí hay otras cositas ya implicadas, pero el punto es que nuestro cerebro actúa el doble de rápido, o sea, actúa más rápido que cuando escuchamos otros sonidos. O sea, de pronto escuchamos un sonido que nos indica que es importante, ¿cierto? Que es algo importante, pero cuando escuchamos el llanto de un bebé, el cerebro se activa aún más rápido. Y se activan nuestras áreas motrices para actuar, para hacer algo. Entonces, creo que ahí hay una conexión. El bebé llora porque tiene una necesidad y nuestro cerebro se activa para atender esa necesidad que tiene el bebé. Entonces, dejar que el niño llore, ignorarlo, no atenderlo, es como ir en contra también de nuestra misma programación. Y aquí hubo una pregunta que estaba leyendo, y era que decía que se hacía daño de pronto
que un niño haga muchos berrinches y que la madre no los corresponda para no condicionarlo, o sea, para no acostumbrarlo. Y claro que sí, pues va a haber las afectaciones que ya mencionamos anteriormente. El punto es, como decía Daniel, responder, o sea, darle de pronto la negativa al niño, porque si no se le va a dar la galleta, no se le va a dar, pero responderla de una forma asertiva. O sea, es que a veces vemos como que el problema es que el niño llorara. Entonces, si el niño llora, se va a generar cortisol y esto va a hacer que se afecten sus estructuras cerebrales. Y no es así. La cuestión de que el niño llore es de que no lo haga solo, de que no lo haga aislado, de que no se sienta abandonado. Entonces, si el niño me hizo un berrinche porque quería una galleta y yo no le voy a dar la galleta por múltiples razones, puede tener antecedentes de diabetes, puede generar la hiperactividad, o ya no es la hora adecuada para la galleta, cualquier razón, o yo no le quiero dar dulces por cuidar su salud, pues yo le voy a decir que no a la galleta y el niño va a llorar, no tiene nada de malo que llore. La diferencia está en, lo acompaño, valido sus emociones o lo dejo solo. Entonces, cuando el niño llora acompañado, él sabe que tiene una persona en quien confiar, sabe que lo están entendiendo, que aunque no le están dando lo que quiere, sabe que esa mamita, ese papito, ese cuidador, entiende el malestar que él siente en el momento. Y esa es la diferencia entre llorar solo y llorar acompañado. No sé si de pronto respondí la pregunta que tenían aquí Sí, en los mira, comentarios. me parece muy importante y bueno, quien nos haya dejado la pregunta acá, que fue Poeticol, se llama. Nos dices, por favor, si Carol respondió la pregunta. Y algo que quiero agregar de lo que estás diciendo es que hay que dejar el temor por acompañar el llanto de los niños, ¿sí? Por de pronto decirle, estás castigado, vete al rincón de allá a pensar, a reflexionar, cuando en realidad el niño no sabe ni qué es eso. Entonces lo que hay que hacer es abrazar, acompañar, validar. Mi amor, entiendo que te sientas así, comprendo que querías la galleta, estoy acá para ti cuando necesites, ¿sí? Porque de todas maneras va a aprender que no también es una respuesta. Y eso nos va a servir cuando seamos adultos para nosotros manejar ese tipo de frustración. Cuando nos digan no a algo, pues no nos vamos a desmoronar ni nos vamos a deprimir, simplemente pues vamos a poder seguir adelante sin tener ni mayor problema, digámoslo así. Y algo muy importante, una frase muy linda, es que la respuesta suave quita la ira, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces nosotros como adultos necesitamos una palabra suave para nuestros hijos, para nuestros chiquitos, o si son cuidadores, necesitamos esa palabra suave para acompañar el berrinche del niño o acompañar esa frustración, porque a veces ellos van a responder de mala manera. A veces van a pegar, a veces van a gritar, a veces van a patalear. Entonces nosotros no necesitamos hacer subir el furor, sino que lo que necesitamos es ayudarles a calmarse. Nosotros vamos a hacer la calma para ellos. Eso es muy importante que nosotros como adultos lo tengamos presente. Entonces, quiero decir algo. Si nosotros debemos ir a terapia o a consejería, pues entonces hay que hacerlo para aprender estas herramientas y poder acompañar de una manera muy saludable a los niños. Vamos a hacer otra pregunta que nos dejaron y es, ¿cómo armonizamos el hecho que Dios dice que somos pecadores desde pequeños? Estaba pensando en esa pregunta porque la vi hace un rato y dije, ay, ojalá no se nos escape, ojalá no se acabe el tiempo. Y es verdad, la Biblia señala de que desde el nacimiento somos pecadores, no vamos a ir en contra de eso, pero hay que entender el pecado también como este acto consciente de saber qué estamos haciendo. Y cuando acusamos a un niño pequeño de que está pecando por hacer algo que ni siquiera él entiende qué es lo que está haciendo, que es el resultado de su inmadurez cerebral, acusarlo de pecado se me hace injusto. Y aquí, bueno, habría que ver también qué posturas ponemos, pero la postura que yo manejo es precisamente de que el niño
de 2 años, de 3 años, que tiene una mala conducta, en realidad lo que está pasando es que no sabe cómo portarse y está actuando, como decía Carol hace un rato, desde su cerebro reptiliano, desde su reactividad. Y desde esa reactividad no podríamos estar hablando de pecado, porque es un niño que no sabe de qué otra forma comportarse. Ya un pecado sería que yo sé lo que debo hacer, sé que es lo bueno y no lo hago. Ya ahí sí podemos estar hablando de que se está pecando. Pero hay que entender estos comportamientos infantiles, no desde él es alguien que está intencionalmente haciendo lo malo porque quiere pecar, sino como alguien que está aprendiendo a portarse en el mundo, a portarse en la sociedad. Y luego mamá y papá o los cuidadores acompañan en esa crianza, precisamente en ese enseñar la manera en la que se debe accionar para hacerlo conforme dice la escritura. Pero, y ya luego de eso, ahí sí podríamos estar hablando del pecado. Pero en los primeros años de vida, donde apenas están consolidando las estructuras cerebrales, donde el niño es mayormente reactivo y que no tiene ni siquiera conciencia ni siquiera de qué le está pasando, no deberíamos estar hablando de pecado en esa situación específicamente. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Y yo tengo por agregar algo. También la Biblia dice que instruye al niño en su camino. Hay que instruir, hay que enseñar, hay que explicar. Mira, mi amor, esto es por acá, esto es de esta manera, porque una vez yo leí algo que me gustó mucho. Tú entras a un trabajo y esperan que hagas el trabajo y nadie te explicó cómo hacer el trabajo. Eso es lo que le pasa a los niños. Resulta que el niño no sabe, y acá lo estamos hablando, no es tan maduro cerebralmente ni emocionalmente. El niño cogió el vaso y se le regó el jugo y no sabía cómo era, y la mamá le pega, o lo grita, o lo que sea, ¿sí? Y el niño, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Entonces va a relacionar que coger los vasos está mal, porque le pegaron. Puede ser que lo relacione de alguna manera, ¿verdad? Pero si yo le explico, mi amor, mira, voy a poner este vaso acá, lo vamos a coger de tal manera, o si no le dices a mamá que te ayude, porque las manitos de los bebés o de los niños son más chiquitas, entonces coger el vaso es más difícil, y tú esperas a que mamá lo lleve. Entonces el niño va a tener claro qué es lo que tiene que hacer. Si ya después de eso, digamos, no hace caso, pues bueno, hay que entrar a ver cómo podemos reaccionar frente a eso para que el niño aprenda de la situación, que no necesariamente es con el golpe o con el grito, sino bueno, hay que aprender este tipo de cosas. Bueno, Poeticol, me alegra que hayamos respondido, ¿sí, Daniel? Yo decía de la repetición, de repetirle la instrucción al niño varias veces, que necesita de que se le repita para que aprenda. Claro, Aprender habilidades sociales, claro que como sí. aprender matemáticas. Yo no aprendí a sumar el primer día que me enseñaron cómo se hace la suma, sino después de varias veces que se me enseñó. Igual De con acuerdo. todo. Bueno, vamos a dar unas tips, unas herramientas. Por acá mi Luz y mi Sol nos dejó también una inquietud que creo que la vamos a responder en un momento porque me parece que eso requiere pues un poco más de acompañamiento, pero vamos a cerrar acá este espacio con unos tips, unas herramientas que les podemos dar a los padres y cuidadores para acompañar el llanto y sobre todo el desarrollo mental y emocional de nuestros niños. ¿Qué podemos hacer para poderles ayudar? Yo creo, bueno, quiero dar, creo que un par ya y que Carol siga, o bueno, por lo menos una, que es, justo mencionaste una palabra que es clave y es acompañar el llanto. Una de las cosas que yo he visto es que a veces se quiere como de que no llore. ¿Cómo hago para evitar que llore? ¿Cómo hago para evitar que haga berrinche? Y realmente evitar el llanto en la infancia estaría imposible. Ciertamente hay cosas que podemos hacer para evitar algunos llantos, que es como prevenir alguna necesidad que el niño pueda manifestar. Los niños necesitan moverse, por ejemplo. Entonces no lo voy a tener amarrado a en el carro, por ejemplo, 2 horas de viaje sin darle la oportunidad de que se mueva. Entonces eventualmente puede hacer pausas para que él se estire y todo eso. Eso sería prevenir. Pero puntualmente quiero enfocarme en eso en mi respuesta de acompañar el llanto. Creo que la primera herramienta, estrategia es qué pasa en mi mente como adulto cuando veo al niño llorando.
Me pienso de que lo está haciendo para manipularme, para estresarme, para dañarme, o que la está pasando mal y necesita de mi ayuda para poder entrar en calma. Porque desde ahí, desde cómo estamos viendo la conducta, eso va a determinar cómo atiendo esta conducta del llanto. Así que una primera herramienta es este cambio de creencias, este cambio de paradigma, esta nueva mirada más consciente, más amorosa, más eh, respetuosa con la edad y las necesidades que tienen los niños y niñas, para saber que se trata de acompañar. Y bueno, ya creo que Carol puede cerrar la respuesta, pero yo a lo que voy es, hay que acompañar, hay que marcar esa palabra, acompañar el llanto. Bueno, sí, yo considero dos cosas importantes. Lo que ya dijo Daniel de acompañar. De pronto se preguntarán, pues, ¿cómo acompaño el llanto? Si es una pataleta, pues bajarse a la altura del niño o incluso por debajo de la mirada del niño para que ese niño no nos vea como un depredador, como una figura amenazante o de peligro. Porque cuando nosotros, el niño de pronto está llorando porque está triste o está enojado o cualquier razón y nosotros estamos arriba de ellos, los miramos serios, cruzamos las manos, nos las ponemos en la cintura, hacemos cualquier cosa que nos haga ver como superiores, esto lo que va a generar es que el niño se altere más, porque le va a dar miedo. Entonces, acompañarlo eso, poniéndonos a la altura, hablándole en un tono suave, diciéndole qué es lo que está sintiendo en el momento, por qué lo está sintiendo, pero en muchas ocasiones a veces no hay ni que hablar, a veces solo es bajarnos a su altura, ofrecerles un abrazo y así, o sea, eso va variando de niño a niño, de acuerdo a la situación. Y lo segundo que considero importante es pues atender la necesidad, o sea, si mi hijo está llorando porque son las 11 de la mañana, está despierto desde las 7 y no ha desayunado y tiene hambre, pues hay que darle comida. Si está llorando porque lleva todo el día sin bañarse o se hizo chichi y tiene su ropita mojada, pues hay que cambiarlo. Entonces creo que son como, desde mi perspectiva, son esas dos cosas, atender la necesidad básica y acompañar el llanto en los momentos en los que no se les pueda dar lo que ellos quieren. Creería yo que son esas dos cosas. Bueno, yo quiero agregar alguna cosita más, instruir, explicarle al niño desde casa qué es lo que va a pasar. Daniel, se te escucha bien, no hay ningún ruido extraño. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi amor, ahorita cuando salgamos voy a ir a la tienda porque debo comprar tales o cuales cosas, no vamos a comprar dulces en este momento. Bueno, mi amor, sí, mami. Bueno, yo ya sé que yo le dije y eso también a veces lo podemos volver un juego, mostrarle con muñequitos, mira mi amor, este señor va a la tienda o este niño va a la tienda con su mamá y resulta que no le... Bueno, instruir, explicarle, eso es instruir y eso se hace desde la casa, ¿sí? Para que el niño entienda claramente qué es lo que va a pasar y aunado con instruir es anticipar, mi amor, vamos a ir al parque, vas a jugar, pero mi cielo, cuando suene esta alarma o cuando suene, no sé, un aplauso, no sé, la manera como decían los padres o los cuidadores, entonces cuando suene esto, pues mi vida, ya nos tenemos que ir, es hora de irnos. Entonces el niño va a empezar a asociar, eso no va a pasar de una, obviamente, pero a medida que esto ocurra, pues el niño va a ir asociando lo que va pasando y le va a dar seguridad. Esa seguridad le va a permitir estar más tranquilo y así vamos a evitar las pataletas, tantos berrinches, tantos llantos. Y por otro lado, que la mamá por favor descanse lo que pueda, o el cuidador, la persona que esté con el niño, raya a los niños, porque el cansancio también nos va a hacer responder de la manera menos adecuada. ¿Sí? Nos va a hacer responder o con un grito, o de una mala manera, o no quiero, váyase, en fin. Entonces nosotros también necesitamos descansar, reposar, hacer algo que nos guste para poder responder de la mejor manera a esas necesidades y a ese llanto, porque a veces de verdad que el llanto nos abruma, el llanto a veces nos estresa también a nosotros, por lo que ya Carol había mencionado antes. Entonces, para poder acompañar de la mejor manera a esos niños, necesitamos también descansar y también
poder hacer algo por nosotros mismos si es necesario. Para terminar, gracias a todos por esperar Y hasta algo este momento. que me ¿Sí? gustaría agregar, perdona que te interrumpa, Sí, dale. sí. Hay también algo que estaba pensando ahora, que también es súper importante, tener estas acciones preventivas de tipo, si, por ejemplo, ¿cómo lo pongo? El niño necesita descansar. Si ya es hora de que duerma, vamos a bajar las luces. Si estamos hablando de niños de pronto más grandes, no darles pantallas, evitar el consumo de televisor, de tablet, de celular, porque todo eso también altera su sistema nervioso. El evitar darles dulces a altas horas de la noche, permitirles que jueguen, permitirles el movimiento. Estas son acciones que de pronto previenen que lleguemos a situaciones donde esté saturado, esté estresado, que luego va a desencadenar periodos de llanto. Así que creo que es algo súper importante a tener en cuenta, de evitar las pantallas, evitar el alto consumo de azúcares, tener cuidados con el sueño, con temas también de temperatura, de los ruidos. ¿Cómo le decimos a un niño que no esté estresado, que no llore si alrededor está el pum, pum, pum de la música, por ejemplo? Entonces, tener en cuenta eso, como prevenir de esas situaciones que pueden alterar el sistema nervioso y luego desencadenar el llanto. Bueno, sí, Discúlpame, Ana, es dale. que me acaba de surgir algo. También que cuando un niño está llorando, está alterado por algo, que nosotros no hagamos una pataleta junto con ellos. O sea, porque a veces el niño está llorando y nosotros también se nos activa nuestro cerebro reptiliano, el neocortés no funciona en ese momento, sucede algo que pueden revisar un post que hicimos que hablábamos del secuestro de la amígdala, bueno, eso sucede, y terminamos en otra pataleta igual que el niño, gritando, moviendo las manos y en un show. Entonces, si el niño está haciendo una pataleta, si yo ya vengo estresada por muchos factores, mejor, pues lo dejo ahí llorar un momentico, yo respiro, pausado, calmado, voy, me echo agua en la cara, me tomo un vasito de agua, cualquier cosa que me ayude a regularme primero para yo poder ayudar a regular a mi hijo. Porque si los dos estamos alterados, como ya mencionaste también de las neuronas espejo, él va a notar que yo estoy alterada y ya se va a alterar más. Entonces yo necesito mantener la calma primero para poderlo ayudar a calmar a él. Entonces eso, que no hagamos una pataleta junto con él. Genial, genial. De verdad que esto da para mucho más. Seguramente nos vamos a ver en otro momento para hablar de más cosas y seguirles entregando herramientas a las familias. Bueno, dijo mi Luz y mi Sol, ella tiene una situación, no sé después si ella se quiere poner en contacto con ustedes porque seguramente ella lo va a necesitar, pero para no irnos sin responder a su inquietud, me gustaría que le dijeran algo bien puntual acerca de lo que ella está viviendo. Ya nos cuenta que se separó en junio, que tiene dos niñas, una de 7 y una de 3, y que la de 7 le dice que es una mamá mala porque le pone límites y que además le pega a la chiquita. Bueno, tiene comportamientos de celos aparentemente. Entonces, ¿qué le podríamos decir a mi Luz y mi Sol para ayudarle pues con esta situación que tiene? Sí, yo lo que percibo es que hay celos, ella misma lo dice, la niña pequeña se pone celosa y de repente hay que normalizar un poquito el que los niños, que entre hermanos haya celos, porque es una manera de hacer ese llamado de mamá, yo también necesito atención. De pronto le puede servir que se contribuyan la una a la otra en actividades, de hacer actividades juntas, juegos, o de repente ayudarse con la otra persona en alguna necesidad, en algo que tengan que hacer para fortalecer el vínculo entre ellas. ¿Sí me hago entender? Bueno, yo también vi que ella dice que cuando está conmigo me dice mamá mala. No sé si yo lo interpreté mal, pero si llega a ser el caso de que es que no vive con ella, de que pronto vive con el papá y pasa los fines de semana con ella, pues también habría que revisar qué, o sea, qué estímulos está recibiendo en casa del papá, de pronto cómo su papá o el resto de la familia se está refiriendo a la mamá, o también cómo se comportan con la niña en esa casa, porque a veces pasa que la mamá
o sea, siempre he visto que la mamá queda como la mala porque es la que está más presente y es la que siempre está poniendo los límites. Y cuando son a veces papás divorciados, cuando está con el papá, pues el papá quiere aprovechar ese tiempo de juego y no pone límites. Entonces, si la mamá le dice que no está bien montarse al sofá, resulta que en casa del papá sí la dejan subir al sofá. Entonces ella interpreta como que el papá es divertido, donde mi papá yo sí la paso bien, pero con mi mamá no, mi mamá es todo no, puros límites y hace como que de pronto esa división de mi papá es bueno porque con él me divierto muchísimo y mi mamá es mala porque ella me restringe muchas cosas. Eso también puede estar pasando si el caso de pronto es como yo me lo estoy imaginando, como lo entendí. Por eso es que es mejor las asesorías personalizadas, porque es que dar una respuesta así en general, uno deja como que hay muchas cosas sueltas y uno puede dar una respuesta errada. Así es. Bueno, entonces, para ir cerrando, los invito a que hagan clic aquí y me sigan a mí o sigan a Neurocrianza con Dios para que obtengan más recursos, más información. De verdad que es una cuenta maravillosa. Les agradezco por quedarse hasta este momento. Les agradezco toda la información. Debo decir que a mí también me enseñó muchísimas cosas para seguir criando a mi hija. Entonces les agradezco de verdad, gracias a Dios por este espacio. Esperamos que a las familias de verdad les dé información, herramientas, por favor sigan adelante. A Mi Luz y Mi Sol te invitamos para que busques una asesoría personalizada con Daniel y o Carol y puedan ayudarte con esta situación. Gracias Carol, gracias Daniel por estar acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias a por ti, Ana, por invitarnos invitarnos. y a Que todos. estén bien. Gracias a todos. Bye. Chao.